que sea Él que a través de los pasajes que estaremos estudiando nos guíe a toda verdad. En esta noche, de una manera muy especial, Señor, te pido por nuestra hermana Amelia Ruiz de Ponce. Tú sabes la lucha que tiene en su cuerpo. Tú sabes la necesidad física. Padre bendito, los doctores pueden dar un diagnóstico, pero la última palabra la tienes tú. Por eso, de una manera muy especial, depositamos en tus preciosas manos, Señor, Amelia Ruiz de Ponce. Pedimos, Señor, que tu gran poder sea con ella. Amén. Que pueda sentir tu presencia, Señor. Y como el Dios de lo imposible te pedimos, Señor, que esto sea para gloria y honra de tu nombre, bendición de ella y bendición de su familia. Te pedimos por todos los enfermos que han entrado aquí. Tú sabes quiénes son. No solamente por las enfermedades físicas, sino también por las enfermedades espirituales. Te pido por aquellos que ya están ahora, Señor, conectados a través del Facebook. Te pido, Señor, que si hay alguno de ellos que está luchando en su corazón alguna necesidad física o alguna necesidad familiar, te pido, Padre bendito, que nuevamente tú te manifiestes y que ellos puedan entender, Señor, que tú eres el Dios que tiene el control. Amén. Que Cristo Jesús nuevamente sea levantado en alto en cada corazón aquí presente. Y te pido por aquellos que vienen en camino, tráelos con bien. Y ahora, Padre bendito, una noche más, te pido que me permitas esconderme atrás de Jesús, de esa roca firme, para que Él sea, Señor, el único que reciba toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder escuchar tu voz. Te lo pedimos y suplicamos en ese precioso nombre. Amén. 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 El tema de esta noche, si me ponen, por favor, hoy ha venido la salvación. ¿Cuál es el error del ser humano en la vida? Pensar que leer la Biblia, pensar que aceptar a Jesús es religión, es para sentirse bien. Es para calmarse, decía una persona, para calmarse la conciencia. Y otros decían, después de haber sido lo peor, ahora estás buscando ser lo mejor. Jesús, queridos hermanos, no es religión. Jesús es salvación. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre la religión o cristianismo? Aunque la Biblia menciona la palabra religión, la Biblia la menciona. Déjenme decirles que todos somos religiosos. ¿Por qué todos somos religiosos, pastor? Porque todos adoramos. Todos tenemos la necesidad de adorar. Y desde el momento que esa es la naturaleza del hombre de adorar, somos religiosos, que necesitamos adorar. El asunto es que muchos adoran otras cosas antes que adorar al Dios verdadero. La Biblia hace la diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Hay otros que no aceptan la palabra cristiano porque dicen que no es bíblica, que Dios ni Jesús la pusieron. No, se le llamaron cristianos porque eran seguidores de Cristo. Y creo que para los que estamos aquí, llamarse cristiano es un gran honor y un privilegio. Amén. Nadie dijo amén. Amén. No son muy convencidos.
Es un gran privilegio tener a Cristo como Salvador y ser llamado cristiano. Ahora sí ya están despiertos. Pero a la vez es una gran responsabilidad. Déjeme comenzar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 1 y 2, dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Nosotros conocemos bien quién era Zaqueo. Nosotros hemos escuchado muchas veces la historia de Zaqueo, lo hemos leído en la Biblia muchas veces, hemos escuchado las historias acerca de Zaqueo, tal vez hemos escuchado cantidad de sermones acerca de Zaqueo. Pero cada vez que repasamos la vida de uno de los personajes bíblicos, siempre obtendremos lecciones importantes para nuestra vida. Tal vez Zaqueo no signifique mucho, que significa pequeño. Pero tal vez cuando escuchamos que era un publicano, entonces vamos a entender la esfera de la vida de Zaqueo o el círculo de Zaqueo, y entenderemos también su condición, su sentir y su sentimiento. Ahora, la palabra de Dios dice que era jefe de los publicanos. ¿Y qué era un publicano de acuerdo a la Biblia? Era un cobrador de impuestos. Pero también publicano, queridos hermanos, era un nombre despreciativo para aquellas personas que se dedicaban a recaudar los impuestos. Pero en medio de todo eso, un publicano era un traidor. Lo podríamos expresar de esta manera: un vendepatrias, un traidor a su pueblo, una persona que se vende por dinero, que era un publicano. En aquel tiempo se cobraban los impuestos. El Imperio Romano cobraba impuestos a los judíos. Un ejemplo: el recaudador, el gobierno romano decía: cóbrales $50 de impuesto. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? El trabajo de ellos era cobrar, pero tenían la libertad de cobrar lo que ellos quisieran. Y lo que sobraba o lo que era excedido a la cantidad que ponía el Imperio Romano era para ellos. Entonces el gobierno romano les decía: cóbrale $50, y ellos venían y cobraban 100. Y los otros $50 eran para ellos. Trabajaban para el gobierno romano. Y trabajar para el gobierno romano era una traición. Era una persona que se había vendido para traicionar a su propio pueblo. Los publicanos, queridos hermanos, eran odiados. Eran odiados. Y ahí también, a raíz de esto, se formó un grupo llamado celotes, con Z. ¿Y quiénes eran los celotes, pastor? Era un grupo que se había formado para exterminar a los traidores. Cuando ellos sabían que un publicano estaba entre el grupo, se acercaban, traían sus ropas holgadas, grandes, y entre medio siempre traían una daga. Así es de que cuando veían un publicano, se acercaban de atrás de él. Cuando estaban reunidos en cantidad, se acercaban detrás del publicano, sacaban su daga, daban un piquete, lo escondían y se retiraban. El trabajo de ellos era exterminar a los publicanos, porque eran odiados. Ahora te das cuenta cuál era la circunstancia en la que vivía Zaqueo. Era rico, pero era perseguido, odiado. Ahora, ¿tú te imaginas cuántos del pueblo de Dios oraban para que Dios destruyera a este hombre? Esa era la mentalidad que tenían. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan le piden a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos? Era la mentalidad. Ellos oraban para que Dios destruyera, ¿qué? A los pecadores, a los que no tenían misericordia. ¿Cuántos
¿cuántos estuvieron orando para que Dios destruyera a Zaqueo? Porque era odiado. Ahora, si te das cuenta, queridos hermanos, Zaqueo también conocía algo o mucho acerca de Dios. Sin embargo, le llamó la atención la plata, el dinero. Dejó que el pecado de la codicia entrara en su corazón sin importar qué era lo que estaba haciendo, sin importar negar a Dios, sin importar traicionar a su pueblo, sin importar extorsionar aún a aquellos que no tenían dinero. No le importó. Él quería satisfacer sus deseos y sus anhelos sin importar por sobre quién tenía que pasar. Y en su decisión estuvo dispuesto aún a pasar sobre Dios. Tenía amigos, pero los amigos se acercaban porque tenía plata, porque tenía dinero. Ahora tú te imaginas cómo se sentía Zaqueo. Tenía la cama lujosa, tenía las cobijas y las almohadas perfumadas, tenía criados que le servían, pero sin embargo Zaqueo no era ¿qué? No era feliz. Y a raíz de su posición, de su trabajo, queridos hermanos, los publicanos tenían prohibido acercarse, entrar al templo o acercarse a las sinagogas. Eran, en una palabra, menospreciados. Eran menospreciados. Así es de que Zaqueo no podía acercarse aparentemente ¿a quién? A Dios. A Dios. Zaqueo conocía la voluntad de Dios y sabía que lo que estaba haciendo en cuestión de su trabajo era contrario a la voluntad de Dios. Miren, por ejemplo, lo que dice en Lucas 13, versículos 2 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Ordenado. No exijáis, dice la palabra de Dios, más de lo que está ordenado. Porque no, Zaqueo no era el único publicano. Dice que era jefe de los publicanos. Sin embargo, ellos sabían muy bien que no debían exigir más de lo que estaba estipulado, pero ellos era la manera en que sacaban sus ganancias, no importaba quién fuera. Entonces Zaqueo, queridos hermanos, conocía bien la voluntad de Dios y sabía que su trabajo era contrario a la voluntad de Dios. Miren lo que dice Levítico 25, versículo 35 y 36. Dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Sin embargo, Zaqueo estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaba haciendo usura con su pueblo y con los extranjeros. Estaba en contra de lo que era la voluntad de Dios. Pero sabes, hay dos cosas que nosotros tenemos que entender de Zaqueo. El pueblo odiaba a Zaqueo, pero Dios lo amaba. El pueblo quería que Dios destruyera a Zaqueo, pero Dios quería salvarlo. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere, queridos hermanos. Por eso la historia de Zaqueo se asemeja mucho a la nuestra. Mucho. Ahora seguimos ahí. ¿Cuál era su condición? Su condición, queridos hermanos, a pesar de que tenía todo lo que deseaba, no era feliz. No tenía paz en su corazón. Constantemente en las noches, su conciencia le reprochaba.
Su conciencia le decía que estaba mal. A veces no podía conciliar el sueño. Sin embargo, queridos hermanos, Zaqueo estaba buscando la forma ¿de qué? De calmar su conciencia, de calmar su dolor, de calmar su tristeza, de calmar todo lo que estaba pasando en su vida. Ahora dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que entonces procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Escuchó que venía Jesús. ¿Ustedes creen que Zaqueo había escuchado de Cristo? Sí. Sí. Los que se acercaron a Juan, que eran publicanos, podrían haber sido trabajadores de él. Quiere decir que entonces Zaqueo había escuchado acerca de Jesús. Porque si Zaqueo no conociera quién fuera Jesús, ¿cuál sería entonces el interés? Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4, procuraba ver quién era Jesús. Ahora yo te pregunto, querida hermana y hermano, visita a aquellos que nos están viendo a través del video. ¿Qué viniste a ver o a encontrar en esta noche? ¿Al predicador? No. Lo más importante es que vengas a encontrarte con Cristo. Amén. Con Jesús. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, porque lo había escuchado. Quiere decir entonces que cuando Zaqueo, queridos hermanos, quiere ver quién es Jesús, quiere encontrarse con Cristo, significa que Zaqueo no tenía un corazón endurecido. No estaba dormido completamente espiritual. Quedaba algo de la sensibilidad en su corazón que se había quedado ahí, queridos hermanos. Por eso cuando escuchó que Jesús venía, cuando escuchó que Jesús pasaba, dice que él procuraba ver quién era Jesús. Queridos hermanos, querida visita, querido amigo que nos estás viendo, estás en estos momentos escuchando. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón no se ha cerrado completamente. Tienes el deseo de encontrar a Jesús. Tienes el deseo de saber quién es Cristo. Tienes el deseo de cambiar tu corazón. Tienes el deseo de vivir diferente. Esa era la necesidad de Cristo. Y cuando buscas a Dios, significa que Dios todavía sigue hablando a tu corazón. Dios todavía sigue insistiendo para salvación. Pero significa que tu corazón todavía está sensible a la presencia de nuestro Dios. Ahora Jesús pasa por ese lugar. Zaqueo procura ver quién es Jesús, pero tenía dos problemas. El primer problema está con él. ¿Cuál es? Su estatura. Y el segundo problema, La multitud. la multitud que no le permitía acercarse a Cristo. Zaqueo, queridos hermanos, no solamente por su condición de la estatura, sino por su sentir también, se sentía pequeño. Pequeño. Se sentía insignificante tal vez. Se sentía mal por lo que estaba pasando. Se sentía mal por cómo se sentía. Ustedes saben que a la gente le gusta hacer bromas en cuanto a la condición física de las personas. Sí. ¿Ustedes creen cuánto bullying recibió Zaqueo por su estatura? Mucho. Mucho. Quiere decir entonces que Zaqueo, a pesar de que tenía todo, estaba luchando con su estima propia. Su estima propia. Porque nosotros nos sentimos bien de acuerdo a cómo nos vemos. A veces, déjame decirte algo. A veces la forma en que nosotros nos sentimos cuando nos vemos está muy lejos de lo que Dios ve. Muy lejos. Muy lejos.
Hay personas que dicen que se sienten insignificantes, que no valen nada, porque no tienen nada, porque no estudiaron, porque no tienen esto, porque no tienen lo otro. Ese es el sentir. Pero creo que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que estamos escuchando, tenemos cualidades. Amén. Así es. Hay virtudes. Amén. Pero entonces, ¿por qué no las vemos, pastor? Porque las enterramos con nuestra falta de estima propia. Las enterramos con otras cosas. Su servidor constantemente estamos viajando. En una ocasión estaba con una dentista, me estaban haciendo una limpieza y comenzamos a platicar. Cuando llegué me recibe y ya me dice, ve todo mi expediente y me dice, ¿eres pastor? Le digo, sí. Dice, ¿y cómo te tengo que nombrar? ¿Pastor o Carlos? Me dijo también, dice, ¿te gusta pastor, reverendo o Carlos? Le digo, no soy un cliente más, yo no vengo como pastor, yo vengo como un cliente. Dice, no, pero se me hace feo sabiendo que eres pastor decirte Carlos. Bueno, te voy a decir reverendo. Le digo, bueno, entre los dos, reverendo. Y comenzó a platicarme. Y entonces, mientras estaba ella preparándose, le digo, mira, antes que comiences, déjame decirte algo. Digo, mírame. Digo, ¿tú sabes que vales mucho a los ojos de Dios? Hermanos, cuando aquella americana escuchó esto, comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Digo, discúlpame, que a lo mejor te hice sentir mal. Dice, no, está bien. Se quitó la mascarilla, se quitó los lentes y se puso las manos en la cara y comenzó a llorar. Le digo, perdóname. Dice, no, dice, es que nunca nadie me había dicho cuánto valgo a los ojos de Dios. Nunca me habían dicho. Siempre me dijeron que Dios no me quería, que Dios no me amaba. Estaba en una ocasión ahí dando una campaña en Laredo, Tamaulipas. Y fuimos el pastor con su familia a la farmacia a comprar una medicina. Y había una persona que cuidaba ahí en el estacionamiento y les decía a las personas cómo estacionarse. Y entonces cuando el pastor va a salir de reversa, se acerca el que cuidaba y le dice, cuidado, no se vaya a caer en el pozo. Le dice, pastor, gracias. Dice, aunque como quiera todos vamos al pozo. Y el pastor le dice, no todos vamos a quedarnos en el pozo. Dice, porque Dios nos da vida eterna. Dice, yo no creo en Dios. Dice, no creo en Dios. Y entonces le digo al pastor, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Dice, que no cree en Dios. Y entonces el hombre camina para acá. Se viene de este lado. Le digo, amigo, venga tantito, venga, acérquese. Dice, ¿qué? Y usted sabe cuánto valen los ojos de Dios. Cuando él escuchó eso, queridos hermanos, no pudo contestar porque se quebrantó su voz y comenzó a llorar. Yo le hacía con el dedo, Jesús lo ama. Jesús lo ama, le hacía así con el dedo. Entonces se para otra camioneta, pensando que yo le estaba recriminando, humillándolo. Y le bajan al vidrio y le dice, ¿qué le está diciendo él? Dice, no, me está diciendo que Dios me ama. Que Dios me ama. Eso es lo que estoy escuchando. Dice, ¿a cuál iglesia van, pastor? ¿De qué iglesia son? Y ya le expliqué dónde estaba. No sé, no volví a regresar ahí. No sé qué pasó. Pero él ese día se dio cuenta que valía mucho a los ojos de Dios. ¿Ahora entiendes la situación de Zaqueo? ¿Ahora entiendes cómo se sentía Zaqueo? Por eso cuando escuchó de Jesús, se dio cuenta que era la oportunidad de su vida. Pero tenía un problema, su autoestima, su estatura. Pero el otro problema más difícil era aquellos que no le permitían acercarse a Cristo. Y sabes, queridos hermanos, ¿quién es esa multitud? ¿Quién es? La iglesia de Cristo.
Los que deberían de abrir el camino para que pasen a Jesús. Queridos hermanos, nosotros mismos bloqueamos para que las personas no se acerquen a Cristo. ¿Tú entiendes, querido hermano de iglesia y hermana, cuánto el Espíritu Santo lucha para traer una persona aquí a la iglesia, para que en algún momento uno de nosotros lo corramos con nuestros actos, nuestras palabras, nuestra indiferencia? Les impedimos que se acerquen a Cristo. A Cristo. En una ocasión le platico a la iglesia que iba a predicar a una iglesia en el sábado. Se me hizo un poquito tarde, iba manejando y estaba el tráfico un poco pesado, y entonces el carro que iba adelante se adelanta un poquito y se mete una camioneta blanca, y yo estuve a punto de quedar así para pegarle, y por la inercia pues le pité, haciéndole sentir que casi le pego, y el chofer de la camioneta nomás saca la mano y me hace así. Dije, bueno, qué culpa tiene mi madre, pero bueno. Y el hombre salió y se fue. Llegué a la iglesia, hermano, voy llegando al estacionamiento y no saben qué encontré ahí. La camioneta. Allí estaba la camioneta. Y me fijé bien porque le vi la placa. Entonces me bajo, llego a la iglesia, está una diaconisa y me dice, pastor, ¿cómo está? Bien. Dice, qué bueno que ya llegó. Digo, un poquito tarde, pero aquí estamos. Digo, hermana, ¿de quién es esa camioneta blanca que está allá así? Dice, pastor, es el primer anciano. Digo, ¿cuál es? Dice, aquel canocito, pastor, que está allá, ese es el anciano. Y si ya lo conocía, digo, más o menos. Terminé la predicación, salieron, comencé a despedir a los hermanos y me dice el anciano, pastor, mucho gusto, qué bueno, gusto de conocerlo. Le digo, ya lo conocía yo. Le digo, bueno, su mano. Dice, pastor, era usted. Le digo, era yo, hermano. Pastor, qué pena. Digo, más pena me da a mí. ¿Entiendes lo que está diciendo la palabra de Dios? La multitud es la que no deja que las personas se acerquen a Cristo. Y esa multitud somos tú y yo. Muchos hermanos se van de la iglesia no por la enseñanza, porque es la verdad. Se van porque la multitud muchas veces no permiten que se acerquen a Cristo. A Cristo. Y te tengo que hablar así. A Cristo. Cuando aquella multitud vio a Zaqueo, debieron de haber dicho, déjenlo, él necesita a Cristo, necesita estar cerca de Jesús. No, queridos hermanos, no lo dejaban acercarse a Cristo. Y dice la palabra de Dios, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar ahí. Ahora déjame decirte, Zaqueo, a pesar de su necesidad física, a pesar de su necesidad emocional, a pesar del bloqueo o del obstáculo que estaba viviendo, no se dejó vencer. Y aquí, querida visita y hermano, y aquellos que nos están viendo, esto es para ti. Zaqueo no se dejó vencer por una multitud, ni por su condición, ni por su necesidad, sino que vio la oportunidad de su vida y buscó la manera de encontrarse con Cristo. Dice la palabra de Dios que dijo, bueno, ustedes no me dejan entrar, yo voy a encontrarme con Cristo. Esto no es obstáculo. Por eso, querida visita, no hay ningún obstáculo justificable para que rechaces a Jesús. No hay. Hay personas que dicen, pastor, es que en la iglesia son hipócritas. Es cierto. Es cierto. No, pastor, no, sí es cierto. Pero déjame decirte algo también. Tú vas a una fiesta y también hay hipócritas. ¿Y por qué vas a la fiesta?
Tú vas a una tienda y te dicen, ¿cómo está? ¿Cómo le está pasando? Buen día, hermoso día. ¿Lo conoces? ¿Por qué te lo están diciendo? Para que compres. Esa no es hipocresía porque es un interés personal, sí. Pero sin embargo vas a la tienda. Ahora de cuenta que te invitan a una boda y sabes que va a ir tu suegra. Y no te llevas con ella. Y te dicen, oye, pero ahí va a estar tu suegra. Ah, no me importa, yo voy. Yo no voy a verla a ella. Y ahí no dicen, no, yo no me paro porque son hipócritas. No, ahí sí vas. ¿Entiendes lo que Zaqueo nos está enseñando? Zaqueo no se dejó vencer por ninguna circunstancia para encontrarse con Cristo. Zaqueo no puso ninguna excusa para buscar de Jesús. Zaqueo no puso ningún otro obstáculo aparte de los que tenía para encontrarse con Cristo. Por eso, queridos amigos, nadie tiene ninguna justificación para alejarse de Jesús. En una ocasión estaba en Los Ángeles, California, y llegó un hermano peruano, me lo recomendaron, que me iba a recoger al aeropuerto, al hotel, y toda la semana estuvo conmigo, y el hermano hablaba hasta por los codos. Y entonces el sábado, el domingo, yo salí hasta las 11 de la noche. Me dejó el sábado en la tarde y me dice, pastor, mañana temprano vengo por usted porque lo voy a llevar a conocer aquí en Los Ángeles. Y hermano, cuando él me dijo, me imaginé todo el día escuchándolo. Dije, bueno, llegó en la mañana temprano, sacamos las maletas, nos subimos a la camioneta, me dice, pastor, invité a mi sobrino Josué. Dice, él nos va a llevar a conocer todo. Bueno, dice, váyase adelante con Josué. Y ahí voy, y entonces se me ocurrió decirle a Josué, oye, Josué, ¿vas a la iglesia? Desde la iglesia. Dice, yo, pastor, jamás. Le digo, ¿por qué? Dice, son una bola de hipócritas. Le digo, ¿verdad que sí? Todos son hipócritas en la iglesia. Digo, sí, pastor. No, tienes toda la razón, Josué. Sí, pastor, porque el sábado están ahí muy vestidos, bien vestidos, olorientos. Dice, el sábado se ponen el traje de cristiano, dice, y entre semana traen el trinchete y la cola. Le digo, ¿verdad que sí, Josué? Dijo, sí, pastor, es cierto. Le digo, es cierto, Josué. Le digo, no te puedo contradecir, es verdad. Y entonces el hermano volteaba y me miraba como diciendo, pastor, se lo traje para que lo evangelice, no para que le dé la razón. Hermanos, hay cosas que no podemos ocultar ni tapar con un dedo. Cuando le dije, Josué, es cierto, tienes razón, pero llegará el momento, Josué, en que todo se acabe y tú tengas que dar razón a Dios. Y Dios te va a decir, a ver, Josué, ven aquí, ¿qué pasó? ¿Qué le vas a decir? No, pastor, es que en la iglesia eran hipócritas. Pues Jesús, Dios te va a decir, yo no te encargué que fueras a fijarte a la iglesia. Te estoy preguntando, ¿qué hiciste con Jesús? Mi hijo, mi Salvador. ¿Aprovechaste la oportunidad? No, pastor, es que la vecina decía que era cristiana, pero hablaba y maldecía y todo eso. Dios no te va a preguntar por otro, te va a preguntar por tu propia vida. Y entonces Dios te va a decir, Josué, te quise salvar, pero nunca te dejaste. Digo, vas caminando allá donde van llorando y gritando, y de repente alguien te jala de atrás y te das cuenta que es tu hijo. ¿Y qué le vas a decir a tu hijo? Tu hijo te va a decir, papá, ¿por qué vamos para allá con los que van llorando y gritando? ¿Por qué no vamos con aquellos que van gozosos? ¿Qué le vas a contestar a tu hijo? ¿Qué le vas a decir? ¿Que por los hipócritas? Al final de cuentas te los encontraste en el hotel infierno también. ¿Cuál diferencia fue? ¿Qué diferencia hiciste? Se quedó en silencio como ahorita. Me fueron a dejar al aeropuerto, se baja Josué. Entonces me dice, me abraza y se pega al oído y me dice, pastor, yo me voy a bautizar. Se lo prometo. Yo no sabía que Josué estaba recién inaugurado como padre. Acababa de tener con su esposa el primer hijo. Al mes me llamó y me dice, pastor, ya me bauticé. Amén. Me bauticé. ¿Entiendes lo que Zaqueo hizo?
No puso excusas. No dejó que los obstáculos ni su estatura le robaran la bendición de la salvación. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 21, 12 y 13: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva ¿de qué? De ladrones. Ahora mira bien lo ilógico. No dejaban que entraran los publicanos porque eran traidores y eran ¿qué? Ladrones. Sin embargo, los sacerdotes en el tiempo de Cristo habían convertido el templo en una guarida ¿de qué? De ladrones. No aceptaban que entraran aquellos, pero ellos sí hacían todo lo que querían. Por eso, Zaqueo, queridos hermanos, se le habían cerrado todas las puertas de encontrarse con Dios. Sin embargo, Cristo Jesús vino a buscarlo. ¿Y sabes por qué estás aquí en esta noche, querida visita? ¿Sabes por qué estás viendo a través del video? Porque Cristo Jesús vino a encontrarse contigo. Porque Cristo Jesús vino a buscarte. Porque tal vez te cerraron las puertas por otro lado. Tal vez te rechazaron porque no entendían lo que estabas viviendo. Pero Cristo Jesús vino a buscarte hoy. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por ahí. Por eso su búsqueda y sus dificultades, queridos hermanos, son las tuyas y las mías. Pero Zaqueo no se dejó vencer. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dos cosas le sorprendieron a Zaqueo. Dos cosas. Zaqueo estaba acostumbrado a que lo vieran ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por primera vez se siente que alguien lo está viendo Hacia arriba. hacia arriba. Y eso lo hizo sentirse Bien. bien. Lo segundo que a Zaqueo le gusta es que, sorprendido, Jesús lo llama por su nombre: Zaqueo. Zaqueo. Porque Jesús lo conocía. Al que el pueblo de Israel odiaba, Jesús lo amaba. Al que el pueblo de Israel oraba para que Dios lo destruyera, Jesús lo vino a buscar para darle salvación. Entonces Jesús le dice: Zaqueo, date prisa. Date prisa. ¿Sabes, queridos hermanos, que nosotros somos tardos para responderle a Dios, pero rápidos para responder a cualquier otra cosa? Sí, somos tardos. Si hay una persona que sabe que tú tienes necesidades, te dice: cree en Dios. Cree en Dios. Y se te hace difícil. Y dice: mejor yo voy y busco ayuda por otro lado. Y si por el otro lado vas y buscas ayuda y te dicen que te pares de cabeza, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a parar de cabeza. Y si dicen que te vayas a gastar o arrastrándote, lo vas a hacer porque quieres sentir que estás haciendo algo que va a funcionar. Por eso Jesús le dice a Zaqueo: date prisa. Date prisa, ¿por qué? Porque hoy, dice Jesús, es necesario que yo vaya contigo a tu casa. Y estás aquí, querida visita, y estás viendo esta predicación porque Jesús te dice: hoy, en esta noche, es necesario que no regreses solo, que yo vaya contigo a tu casa. Porque una vez que Jesús va contigo a tu casa, las cosas cambian. Una vez que Cristo Jesús entra a tu hogar, las cosas cambian. Una vez que Jesús entra en el corazón de cada uno de los que habitan tu hogar, el diablo ya no tiene autoridad ni potestad sobre las personas. Por eso Jesús te dice en esta noche: desciende, toma tu decisión rápido, porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo?
Entonces él descendió A prisa. a prisa. ¿Y qué fue lo que hizo? Recibir el Señor. Le recibió gozoso. ¿Sabes que en el ministerio me ha tocado hablar con muchas personas que se ponen tristes cuando uno los invita a aceptar a Cristo? Cuando Zaqueo lo recibió, Gozoso. 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 ¿Entiendes cómo Jesús simplemente con su presencia cambia todo? Amén. Lo recibió gozoso. Amén. ¿Cuántos en esta noche necesitan el gozo de la presencia de Cristo? Amén. Su llamado y su obediencia. Ahora, al ver todos, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Déjame decirte algo, querida visita. Siempre que tú busques de Dios, siempre que te intereses en la palabra de Dios, en las cosas espirituales de Dios, en la voluntad de Dios, escúchame bien, siempre va a haber gente que te va a criticar. Te pueden ver, déjame decirte así, te pueden ver en una esquina con una botella de vino y nadie te va a decir nada. Te pueden ver con una cerveza en un bar y nadie te va a decir nada. Te pueden ver consumiendo droga en algún lugar y nadie te va a decir nada. Tal vez salgan algunos comentarios y nadie te va a decir nada. Pero el día que te ven con una Biblia y entrando a una iglesia, ahí todos van a decir: mira, ¿y ahora? Y mira, ya le engañaron, y ya le lavaron el cerebro, y ya le hicieron esto, y ya le hicieron aquello. Así. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que dándote la terapia psicológica de la murmuración, es muy fácil que te pueda alejar de Cristo. Por eso dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y Jesús dijo: no he venido a buscar a sanos, sino pecadores. No pecadores. Y pecadores somos todos. Entonces Zaqueo, al escuchar lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía, lo que había visto en Cristo, dice que se levantó y se puso en pie y le dijo: Señor, he aquí, esta era mi vida, robé, extorsioné, quité dinero de más, pero Señor, ahora con esta condición estoy dispuesto a reponer todo lo que tomé. Por eso, queridos hermanos, el primero que nos acusa delante de Dios es el diablo. El diablo. Y hermano, quiero decirles algo en el nombre de Cristo. Nunca te prestes para acusar. Nunca. Porque no es el Espíritu Santo. Es el espíritu del otro. Nunca. Motiva, ayúdalos a que vengan a los pies de Jesús. El diablo acusaba. El efecto de la conversión se levantó y dijo: Señor, estoy dispuesto a cambiar, a restablecer, a reponer lo que hice, Señor. Dice en 1 Corintios 1, versículo 27 al 30, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquellos despreciaban a Zaqueo y Dios les enseñó que él escogía lo despreciado, lo vil, para gloria y honra de su nombre. Amén. Por eso no puedes decir que has sido demasiado lejos. Tal vez sí, pero también el amor de Cristo Jesús te alcanza. Amén.
El amor de Cristo Jesús te restablece. Y en el versículo 9 y 10 Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas son palabras de Jesús. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Escucha bien. Inmediatamente cuando Cristo Jesús entró a la casa de Zaqueo, Jesús dijo: ha llegado la salvación a este lugar. Te pregunto, ¿te interesan tus hijos? ¿Te interesa la salvación de tus hijos? ¿Te interesa tu salvación personal? ¿Te interesa la salvación de tus nietos? Deja que Jesús entre a tu hogar. Deja que Jesús entre a tu corazón, porque una vez cuando Cristo Jesús entra en tu vida, la salvación la tienes en Cristo. Ha entrado la salvación a través de Cristo Jesús. Jesús dice la importancia de que Cristo Jesús sea nuestro Salvador personal, no por religión, no por otra cosa, sino por la salvación que necesitamos tú y yo a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús vino a buscar lo que se había perdido, y tú y yo somos los que nos habíamos alejado y nos habíamos perdido de Cristo. En 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hace años atrás estaba aquí en Reynosa dando unas campañas. Estaba con el pastor de jóvenes platicando. Había llegado allá a las oficinas de Reynosa. Me puse a platicar con el pastor de jóvenes conocido. Y entonces llegó este joven ahí. Me levanté, le abrí la puerta, le digo: pásale. Dice: no, si están ocupados los dejo. Le digo: no, yo lo vine a saludar. Si tienen que tratar un asunto, yo me salgo y entra tú. Dijo: no, nomás quería decirle algo al pastor. Le digo: pásale. Entonces me queda viendo y me dice: pastor, yo lo conozco. Dice: ¿se acuerda de mí? Le digo: tu cara se me hace familiar, pero no me acuerdo. Casi 5 años atrás de ese encuentro, estaba en San Luis Potosí dando una campaña. Un día le llamaron al pastor y le llamó un joven y le dice: pastor, necesito que vayan a mi casa para orar porque tengo que tomar una decisión. Cuando llegamos a la casa de este muchacho, me di cuenta que tenía problemas, todo vestido de negro, pintado, las uñas, cosas así. Y me dice: pastor, tengo que tomar una decisión hoy. O me pierdo o me salvo en Cristo. El pastor del distrito habló con él, oró, se quedó sentado. Terminamos. El pastor salió primero y entonces me quedo parado en la puerta y volteo y le digo: ¿qué quieres ser cuando tú seas grande? Me mira al rostro y me dice con una seguridad, dice: quiero ser pastor. Cualquiera, queridos hermanos, como se veía, se hubiera burlado de él y hubiera dicho: tú, pastor, jamás vas a poder llegar a ser pastor. Le digo: ¿eso es lo que quieres ser? Dijo: sí, yo quiero ser pastor. Me regresé, oré con él con todo mi corazón y me retiré. Cuando me lo encontré en Reynosa, me dice: pastor, ¿se acuerda allá en San Luis Potosí, en la iglesia tal? ¿Se acuerda que usted fue a orar por mí? ¿Se acuerda que usted me preguntó qué era lo que yo quería hacer? Le digo: Marco. Dijo: sí, pastor, ¿se acuerda? Le digo: sí, te pregunté qué quería hacer. Dice: ¿y qué le dije yo? Que quería ser pastor. Y entonces el pastor de jóvenes me dice: pastor Salazar, le presento al pastor Marco. ¿No eres tú? Sí, pastor. Soy pastor. Porque la salvación
salvación llegó Su casa. a su corazón. ¿Te das cuenta del poder de Cristo? Amén. ¿Te das cuenta de lo que Cristo Jesús quiere hacer en tu casa y con tus hijos y con tu vida? Pero necesitamos aceptar a Jesús. ¿Cuántos en esta noche necesitan deprisa a Jesús? No pierdas más tiempo, porque entre más tiempo pierdes para decidir, el diablo se aprovecha muy bien. Cristo Jesús vino hoy para encontrarse contigo. Cristo Jesús sabe tus luchas. Cristo Jesús sabe tus adversidades, tus guerras. Y Jesús te dice: toma la decisión hoy, porque es necesario que yo vaya contigo a tu casa. ¿Cuántos de nuestras visitas necesitan regresar a sus casas con Jesús? Levanta tu mano. Amén. Amén. ¿Cuántas de las visitas que están en esta noche quieren decirle: Señor Jesús, yo quiero que entres primero a mi corazón para que puedas ir a mi casa? Déjame decirte algo. Nunca intentes decir: Señor, primero arregla mi familia y entonces después a mí. No. Tú estás aquí. Comienza hoy tú. Toma tu decisión, porque entonces Jesús podrá entrar a la vida de tus hijos, en tu vida personal. ¿Cuántas de nuestras visitas necesitan decirle: Señor, no quiero regresar solo a la casa, quiero que regreses conmigo? ¿Habrá alguien en esta noche? ¿Alguien de nuestras visitas? ¿Cuántas visitas tenemos? ¿Cuántas visitas tenemos? Levanta tu mano. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que nos están viendo necesitan hoy que Jesús entre a la casa? Que Jesús entre al corazón, porque es el único que puede salvarnos, nadie más. Jesús lo dijo claro: hoy ha venido la salvación a esta casa. Tú puedes pretender que alguien más te va a dar salvación. No, Jesús es claro y dijo: hoy que he entrado a tu casa, le dice a Zaqueo, ha venido la salvación. Primeramente, nuestras visitas. ¿Cuántas necesitan en esta noche que Jesús regrese con ustedes? ¿Te gustaría venir aquí al frente? Ven en el nombre de Cristo. ¿Cuántos de nuestras hermanas y hermanos necesitamos dejar de ser la multitud y ayudar a otros que vengan a los pies de Cristo? Amén. ¿Cuántos quieren ser de aquellos que pueden llevar almas a los pies de Cristo? Ven aquí si ese es tu deseo. Deja de ser la multitud. Deja de ser un grupo que solamente están estropeando el camino para aquellos que vienen a Cristo. Hoy conviértete en un siervo, en un embajador, en un mensajero de Cristo Jesús. Si nuestras queridas visitas quieren venir en esta noche y decirle: Señor, yo necesito que regreses conmigo en esta noche, ven aquí en el nombre de Cristo Jesús. Ven aquí. Ven aquí. No importa si tienen que pararse acá, no se preocupen por la cámara. Vengan acá. Vengan acá. Amén. Gloria a Dios. Amén. No se tienen que agachar, pasen así. No se preocupen, no se preocupen. No se preocupen. Amén. Pasen. Pasen. Vamos a inclinar el rostro y pedir la bendición de nuestro gran Dios. Vamos a orar. Querido Dios, una vez más, Señor, alabamos tu nombre. Una vez más te damos gloria y honra por todo lo que tú haces. Oh Padre bendito, ¿qué sería de nuestras vidas si tú no nos hubieras rescatado a través de Cristo? ¿Dónde estaríamos en estos momentos, Señor? Estaríamos tal vez en un hospital, vagando, tal vez, Señor, bajo tierra,
o tal vez, Señor, perdidos sin rumbo y sin un destino. Pero gracias porque un día, Señor Cristo Jesús, vino a buscarnos. Él personalmente, Señor, vino a buscarnos a cada uno de los que estamos aquí. No mandó ángeles, Él vino a buscarnos. Él dejó el cielo, Señor, para venir a dar su vida por nosotros. Cuando decimos que Jesús dejó el cielo, Señor, trataríamos o deberíamos de entender lo que pasó con Jesús, de dejar el cielo por 33 años para venir a salvarnos. Muchos de aquí venimos de otro país y nos duele haber dejado un día nuestro país. Ahora queremos imaginarnos que Jesús haya dejado el cielo por 33 años. Y aquí está el resultado, Señor, en este lugar. Estas almas que han sido salvas por el sacrificio y la sangre de Cristo. Amén. Te pido por cada una de las visitas, Señor, que nos han acompañado en esta noche. Oh Padre bendito, que no se tarde para aceptar a Jesús como Salvador personal. Amén. Que tomen una decisión rápida, porque Jesús necesita entrar a sus hogares para salvar a sus familias. Toma cada una de nuestras visitas. Bendícelos, bendice a aquellos que todavía no han tomado su decisión y nos están acompañando, Señor, en esta noche. Aunque están en la lejanía, oh Padre bendito, tu Espíritu Santo puede llevarlos y tocarlos en estos momentos. Que ellos también tomen la decisión de aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal. Como pueblo, Señor, no queremos ser de esa multitud. Así como la multitud mixta que fue la que ocasionaba los problemas y el pueblo seguía, Padre bendito, no queremos ser esa multitud que estorbe. Queremos ser mensajeros de salvación. Queremos ser testimonios vivos de tu poder y de tu gracia en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mensajeros de este mensaje de salvación. Tómanos, Señor, y transforma nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre. Amén. En esta noche no queremos regresar solos. Que Cristo Jesús vaya en nuestro corazón. Amén. Te lo pedimos y suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que pasen muy buenas noches a todos. Que Dios los bendiga y los esperamos el día de mañana a las 7